En esta mañana vamos a compartir un mensaje titulado De lo alto a lo profundo. Así es el nombre del mensaje que vamos a compartir esta mañana. Y vamos a orar también para que el Señor nos ayude y haga que nuestro corazón reciba esta palabra, esta semilla que va a germinar. Amén. Señor, te damos gracias. En esta mañana tú eres el Rey, el dueño y el Señor de esta obra que tú has comenzado desde antes de la fundación del mundo y que ya en la eternidad, Señor, ha sido dispuesto todo y que en la cruz tú consumaste esta obra perfecta. Entregamos en tus manos lo que somos, lo que hacemos, nuestros corazones, para que tu palabra haya cabida en nosotros, nos transforme, nos mude internamente y nos lleve de gloria en gloria para lo que tú nos has llamado. Que tu palabra haga una transformación poderosa y maravillosa en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. De lo alto a lo profundo, así se llama este tema. Desde acá, su amigo Pastor Juan Álvarez, para compartirles este mensaje que vamos a deleitarnos, a degustarnos el capítulo completo del segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Ese va a ser nuestro texto con el cual vamos a estar trabajando, con el cual Dios nos va hoy a procesar, el cual el Señor va a tomarlo como un cincel y su martillo y nos va a comenzar a quitar lo que no le agrada a Él. Esta es la historia de un rey llamado Uzías. A mí me sorprendió esta historia, yo no la había trabajado antes. Recientemente escuché de este rey y me sorprendió y entendí que era lo que Dios quería que compartiéramos hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Quiero iniciar diciendo que, aunque vamos a leer la historia y a repasar y aprender sobre la historia de un rey, yo deseo, hermano, que usted se vea también como un rey y como una reina. Porque en Apocalipsis, En Apocalipsis 1:6, en la versión textual, que es la que tengo acá, dice: y nos hizo un reino sacerdotal para Dios y Padre. En la Reina Valera del 60 dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Eso es lo que Él ha hecho contigo y conmigo. Reyes y sacerdotes. Pero ¿para quién dice ahí ese texto de Apocalipsis? Para Dios, no para mi esplendor, no para su esplendor, sino para Dios. Y es lo interesante de la historia de este rey llamado Uzías, porque vamos a ver que este hombre comenzó un ascenso increíble en su vida y en algún punto cayó estrepitosamente. Uzías, el nombre nada más de Uzías, quiere decir mi fuerza es Jehová, y también quiere decir Jehová es mi fortaleza.
para que tengamos una idea de lo que significa el nombre de este joven rey, que como vamos a leer a continuación en el libro de Crónicas, comenzó a reinar desde muy joven. Dice este texto: el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años. Estoy en segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. E hicieron que reinara en lugar de su padre Amasías. 16 años tenía este joven cuando comenzó a reinar. Un joven inexperto, una persona que no sabía, que había visto a su papá como rey. Pero su papá culminó su vida en una tragedia. Su papá fue asesinado. El rey Amasías fue asesinado. O sea que este joven empezó huérfano, empezó desconcertado, empezó no con un muy buen ejemplo y le tocó asumir una responsabilidad de liderar una nación, bueno, un reino, porque Israel en ese momento estaba dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, y a él le correspondía asumir la responsabilidad de reinar sobre Judá. Pero podemos visualizarlo como una nación. Entonces, este anterior rey asesinado fue llamado a reinar a los 16 años. El texto nos sigue diciendo en el versículo 3 que era de 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El versículo 4 nos da otro dato. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Y también dice que persistió, en el versículo 5, en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios. Y termina diciendo el versículo 5 algo muy clave, y es que es asombroso. Dice: y en los días en que buscó a Dios, Dios lo hizo prosperar. Ahí hay una clave. La prosperidad, el éxito, proviene de un corazón que se rinde o que reconoce a Dios que está por encima de uno. Este muchacho comenzó excelentemente bien su tarea, su rol, lo que le correspondía. Muchas cosas se desprenden con excelencia de la vida de este rey. Vamos a ir haciendo unos pequeños resúmenes, ¿verdad? Del versículo 6 en adelante comenzamos a ver algunos elementos importantes. Dice que salió a combatir contra los filisteos, derribó al menos 3 muros de los enemigos, edificó ciudades entre los filisteos, que era uno de los pueblos acérrimos enemigos de Israel. El versículo 7 dice: y Dios lo ayudó contra los filisteos y contra los árabes que vivían en Gurbal y contra los meunitas. Y los amonitas, que es otra nación, pagaron tributo a Uzías, y su fama se extendió hasta la entrada de Egipto, pues se había hecho sumamente fuerte. Estamos hablando que este rey tuvo victorias militares. Pudo enfrentar, disuadir cualquier intento de ataque de los pueblos enemigos cercanos. Los sometió y los hizo pagar tributo, es decir, los sometió.
Pero no se ve aquí un nivel de crueldad o algo, sino que hizo que le pagaran tributos. Los dejó trabajar, hacer sus cosas, pero tenían que pagar un impuesto a ellos. Pero Dios estaba con Uzías. Lo había hecho fuerte. ¿Qué otra cosa hizo Uzías aparte de esas victorias militares? Estamos viendo a un rey que levantó una nación con poder. ¿Qué otra cosa hizo? A partir del versículo 9 y el versículo 10, vemos cómo él potenció la economía de su reino. Verso 9 dice que edificó torres en Jerusalén y detalla junto a la puerta de la esquina, en la entrada del valle, en el ángulo entrante del muro, y las fortificó, brindando seguridad y estratégicamente otra cosa que él quería, que el 10 nos lo revela, que edificó torres en el desierto también, excavó muchas cisternas, pues tenían numerosos ganados y poseía además labriegos y viñadores en los montes y en las regiones fértiles, pues amaba la agricultura. La actividad agrícola en Israel era la fuente de la economía de la nación, y este hombre entendió e invirtió todos los recursos que necesitaba para potenciar esa área. Pero además de esos recursos, que fue que excavó y creó pozos, organizó las tierras para el pasto, la agricultura para que produjera el alimento, construyó torres de vigías para proteger todas esas instalaciones de cualquier ataque sorpresivo. Sí, el hombre estaba planificado, organizado. Primero tuvo esa fortaleza militar, luego se enfocó en desarrollar la economía de su nación, de su país, y Dios estaba con él prosperándolo. De versículos del 11 al 15 vemos otro elemento, que él potenció la seguridad de su nación. Hizo algo que no se lee que otros reyes hayan hecho, de Israel al menos. Tuvo un ejército de guerreros, dice el 11. Salían a la guerra por escuadrones organizados. Según el recuento que hacía el escriba Jehiel y Masías, tenía el número total de jefes, versículo 12, eran 2,600 personas que lideraban a un grupo que abajo en el 13 nos dice que eran de 307,500 poderosos guerreros para ayudar al rey contra el enemigo. Tenía personal que trabajaba con él, organizados, entrenados, con disciplina. Este no era un rey borracho. Este era un rey enfocado en las necesidades de su nación. Pero también estaba atendiendo su llamado y reconociendo que Dios era el que lo había puesto ahí para hacer el bien y servir. ¿Qué más hizo este hombre? Lo que les decía, que desarrolló. En el 14 dice que desarrolló escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, así como ondas para tirar piedras. También el 15 nos dice que hizo en Jerusalén artefactos inventados por hombres ingeniosos para lanzar flechas y grandes piedras, y fueron emplazados sobre las torres, sobre las esquinas, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, dice esta versión. Aquí estamos viendo un hombre con visión. No fue a despojar a sus compatriotas, por así decirlo, los aldeanos. No le fue a quitar tierra y a llenarse él y a llenar su palacio. Estamos repasando con cierto nivel de detalle algunas cosas que este hombre estaba desarrollando y potenciando a su nación.
podríamos decir, era un buen líder. Aquí lo que nos llama la atención es que hay una palabrita en el versículo 15 que dice que fue ayudado maravillosamente hasta que llegó a ser fuerte. A partir de ahí algo cambió. Logró todas estas características de la nación, las logró sacar adelante, pero llegó un punto que él llegó alto, logró ver todo lo que había desarrollado y estaba respaldado con poder por Dios. Pero cuando él llegó a verse fuerte, firme, dice que algo pasó. Cuando comenzamos a leer esto, decía la Biblia que él reinó durante 52 años. Lo que no sabemos es cuántos años le tomó llegar a este punto donde nos encontramos ahora, pero le tomó años. No fue semanas, le tuvo que haber tomado años desarrollar y levantar a su país y tal vez hasta crear conciencia en cada una de las personas que formaban parte de su nación, del trabajo con excelencia, de cada uno asumir su propio rol. Se nota que esta sociedad no era improvisada, pero llegó un punto que este hombre dice, llegó a ser fuerte, lo máximo, poder. No había amenazas enemigas, tenía la economía y riquezas, y se creyó que estaba muy alto. Y aquí es donde comenzamos a ver el título de este mensaje, de lo alto, cómo Dios lo fue subiendo. Cada cosa que él hizo, Dios lo iba respaldando y llegó a un punto donde comenzó a bajar a lo profundo. No sabemos cuánto tiempo le tomó su caída, pero tal vez no fue mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Porque yo estoy hablando de una caída. Tal vez ustedes se han adelantado a leer algo. Yo todavía no lo he repasado, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué decimos que cayó? Y, wow, era un hombre de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Leamos entonces los elementos que intervienen en su caída. Lo primero, antes de avanzar en la lectura de Segundo de Crónicas, lo primero que vamos a mirar o a repasar es que este hombre, este joven, no cortó con la idolatría que había en Israel y que venía de generaciones y generaciones, pues los reyes antes de él, incluyendo su propio padre, no cortó con eso. ¿Y de qué se trata? No pierdan Crónicas, pero vamos a ir a Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes. Y voy a buscar el capítulo 15 y el versículo 4. Si tiene Biblia y tiene la destreza, vaya allá. Si no la tiene, pues manténgase atento escuchando. ¿Qué fue lo que no hizo? Que fue uno de los elementos que promovió el inicio de su caída. El versículo 4 de Segundo de Reyes, del capítulo 15, dice: solo que no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo todavía sacrificaba y quemaba inciensos en lugares altos. Esto no era adoración a Dios. La Biblia, la versión Palabra de Dios para Todos dice: pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. Pero esto no era una adoración a Dios, sino a ídolos que ellos habían aprendido
de otros pueblos, de cuando transitaron en el desierto con Moisés y Josué, y de todo el resto de pueblos donde ellos llegaron a establecerse en sus tierras. Los pobladores o las naciones alrededor tenían esos dioses y fueron como seducidos. La muchedumbre de gente durante generaciones, y tenían por costumbre ir a ciertos lugares altos a presentar ofrendas, sacrificios y hacer peticiones a esos dioses paganos. Y si usted hace una comparación, aquí en Venezuela también hay ciertos montes o montañas donde la gente va a presentar solicitudes y hacer trabajos de brujería y hacer peticiones y hacer sacrificios y cuanta cantidad de cosas locas y de las tinieblas hacen, y que el Señor reprenda al enemigo. Pero para que usted más o menos contextualice en lo que significaban esas colinas de esa adoración extraña, hoy piense en Sorte. ¿Sí? Para que usted logre decir, era así. Sí, era así. Y este rey que fue levantado por la mano de Dios no cortó con esa idolatría dentro de la nación que Dios le dio a él. 52 años tuvo para cortar eso y no lo hizo. Tal vez él pensaba, bueno, eso tiene tiempo ahí. Tal vez decía, bueno, mi papá lo dejó, ¿para qué lo voy a quitar yo? Pero era puro razonamiento humano. Porque, ¿qué decía la palabra de Dios directa, franca, en ese tiempo para él? Decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Los 10 mandamientos de Moisés, ahí estaban eso. Él ya los tenía. Moisés fue mucho tiempo antes. ¿Por qué no cortó eso? Y usted me va a decir, pero ¿cómo eso influye si la historia que vamos leyendo no dice nada? Porque el enemigo trabaja así, en oculto. Porque el enemigo trabaja en sigilo. Trabaja entre las sombras. Y ese era esa frase, entre las sombras, fue un posible título que yo le iba a poner a este mensaje. Porque durante 52 años de la vida de este rey, pero durante muchos más años antes de este rey, el enemigo estuvo minando la vida espiritual de Israel, carcomiendo. Usted sabe que de repente usted, no sé si ha visto algunas como cosas de tierra que se levantan, que es de hormigas o de termitas. Usted rompe eso y eso está hueco por dentro. Y por fuera se ve una estructura firme, pero usted pasa la mano y se abre un hueco como un cráter. Y usted dice, ¿pero qué pasó aquí? O usted pisa y se le va el pie. ¿Qué pasó? Así mina el enemigo la vida de las personas. Minó la vida de una nación, aunque se veía la prosperidad, el crecimiento, el desarrollo, estaba potenciado el reino de Judá, pero no se había atendido lo espiritual en Judá. Solo lo físico, lo financiero, lo tangible, lo material, y eso no lo es todo. Recuerda que yo comencé diciéndole que nosotros, usted y yo, somos reyes y sacerdotes. Así como Uzías tuvo la responsabilidad de administrar y de gobernar una nación, un reino llamado Judá,
usted tiene la responsabilidad de gobernar, administrar su propia vida y sus decisiones respecto a usted y a las personas que dependen de usted. Ahora usted se va a comenzar a meter en los zapatos de este rey, porque de eso se trata. Un mensaje de parte de Dios viene a decirme a mí qué cosas debo mejorar. Puede venir a decirme, te estoy ayudando, vas bien, pero también viene a decirme, aquí hay un error, tienes que corregirte. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No lo somos. O cuando usted está haciendo la masa para las arepas, no se asegura de que esté lista antes de formar la arepa y ponerla en el budare o en el sartén a freír. Usted no pone esa masa antes de que esté bien compacta, suavecita, como usted lo sabe hacer seguramente. No le queda agrietado, no la monta así que usted la pone y se le abre. Sí, algunos están diciendo que lo hacen bien. Habemos otros que se nos abre la empanada en medio de la fritura y se nos sale el relleno. Pero lo intentamos. El punto que estamos repasando es, este rey no atendió durante 52 años el mandamiento de la palabra de Dios, que él tenía que ser riguroso. Como responsable de una nación, tenía que atender qué está ocurriendo en lo espiritual con la nación, que él es el líder. Tú y yo tenemos que atender, mirar y ver qué cosa no está bien dentro de nosotros, porque somos cada uno responsables ante Dios de lo que ocurra en este reino que soy yo. Por así decirlo, por traerme esa analogía. ¿Qué pienso, qué como, dónde voy, cuándo voy? Que si no oro, si sí oro, si leo la Biblia, si no lo hago, si ando distraído, si ando... Soy yo responsable. Si tengo un mal hábito, si no me estoy dando cuenta de que el enemigo está minando mi hogar, no puedo sencillamente hacerme el loco y de hacer la vista gorda y pensar no está pasando nada. Porque eso fue lo que hizo Uzías y eso lo llevó a desconectarse de Dios, a dejar de depender de Dios porque ya era fuerte. Que es el punto donde estamos. No hemos pasado al otro versículo. Porque estamos en 2 de Crónicas 26, pero no hemos comenzado a leer el versículo 16. Ahí estamos a punto de comenzar. Estamos pensando, desarrollo, y uno se justifica, porque tengo que mantener a mi familia. Sí, pero Dios es el proveedor. Y aunque usted y yo estemos reflexionando en medio de este mensaje, oye, yo he hecho esto, yo he fallado aquí, es útil para decirnos, ahí dentro de nosotros, no voy a continuar aquí, debo reforzar esto. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan tan solo con que nosotros estemos ahí al lado. Y no ser el oído de ellos, no ser la orientación que les lleve a pensar qué es lo correcto, no ser los agentes que motivemos sus decisiones saludables. No podemos ser como esposos indolentes ante nuestra esposa que necesita un abrazo y que la escuche y que necesita llorar, porque necesita llorar por algo
Y usted esté ahí para abrazarle y va a decir, usted es mingón otra vez, deje quieto que tengo cosas que hacer. Parece como sencillo, parece como cotidiano, pero es mi responsabilidad como esposo. No puedo hacer con mi familia lo que Usías hizo, desentenderse de lo importante, de lo que es la palabra de Dios. Le dijo a él que tenía que hacer y no lo tomó en cuenta. No podemos desentendernos de lo que la palabra me dice a mí. Y sí, usted puede decir, yo no me sé toda la palabra, pero sí estamos llamados a sumergirnos cada día, a tener comunión con esta palabra para aprender qué es lo que Dios tiene para nosotros cada día. El enemigo lo que hizo allí con Usías al dejarlo andar en esa idolatría fue cada vez ganar espacio en silencio, ocupar el territorio, ocupar su mente, ejercer fuerza para debilitarlo y apartarlo del camino de Dios. Y esas son exactamente las mismas cosas que hace contigo y conmigo, o que quiere hacer si nosotros le dejamos. Recordemos cuál es la tarea del enemigo. Evangelio según San Juan, capítulo 10, primera parte de ese versículo, 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. La primera parte de ese versículo, Jesús, que es el que está hablando, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la tarea de Satanás, que el Señor lo reprenda. En la vida de la humanidad, y más se enfoca en atacar la vida de un creyente, en la vida de alguien que dice que tiene al Señor en su alma, en su corazón. Se esfuerza por sacarlo del camino. A Jesús no le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿No se lo dijo al mismo Jesús? ¿Qué queda para usted y para mí? Gracias que lo tenemos a Él, a Cristo Jesús en nosotros, que es nuestro defensor, nuestro ayudador, el poderoso, es el único con quien podemos nosotros hacerle frente al ataque del enemigo, porque solo no podemos. Al mismo Jesús le dijo eso. 3 veces lo tentó y le dijo, adórame, inclínate y adórame. ¿Se acuerdan en la tentación de Mateo 4? Le dijo, inclínate, adórame, yo te daré todos estos reinos. Y le mostró todos los reinos y el poderío de la tierra. Yo me imagino que Jesús vio todos los reinos desde el imperio romano, que estaba en ese momento vigente, y todo el poderío militar de todas las latitudes y las naciones, y de todos los locos que han salido queriendo invadir otros países, y todo y lo que nosotros conocemos y el futuro que no conocemos, también eso se lo mostró. Y le dijo, yo te pondré como jefe de todos. Y como ustedes saben, Jesús no se inclinó, sino que ¿qué le respondió Jesús en las 3 oportunidades? Le respondió con la Biblia. ¿Qué le dijo? Escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. Y en la otra tentación del alimento le dijo, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando lo llevó a la parte más alta del templo, le dijo, lánzate. Pues como tú eres hijo de Dios, Dios va a mandar a sus ángeles para que se sostengan en la caída. No lo dice la Biblia,
pero uno infiere. Y cuando todo el pueblo de Israel te vea flotando en el aire, sostenido por los ángeles, ahí van a ver que tú realmente eres el Mesías y van a creer en ti. Ese es el cuento. Ese era el propósito de Satanás. Eso es lo que metía en la mente. Cualquiera hubiera dicho, verdad, me van a ver flotando. Y ahí todos verdaderamente van a creer en mí. Y el Señor le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Me sujeto a Dios, lo que me está diciendo en la Biblia. La única manera es nuestra relación con la Escritura. Es la presencia de Él, de Cristo Jesús en mi vida. Sujetarme a lo que dice la Biblia. Son los únicos elementos que tenemos para vencer. Y tú y yo necesitamos vencer a diario. No piense que porque hemos vencido hoy, que estamos aquí, al llegar a la casa, no te vas a encontrar con una circunstancia desfavorable. Que Dios nos guarde, que no pase, pero ¿y si pasa? ¿Cómo reacciono? Menos mal, y gracias a Dios, que el versículo 10 de Juan 10 no terminó ahí, sino que Jesús continuó y dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una promesa de presencia, de poder, de compañía, de gracia. Entonces, el rey Usías, él tomó la opción de no sacar a las tinieblas de su casa, de no sacar a las tinieblas de su mente, de no sacar a las tinieblas de su corazón, al no sacarlas de su país. Tú y yo tenemos que sacar a las tinieblas de alrededor de donde se quieran estacionar de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros bienes, de nuestras finanzas, de nuestros trabajos, de nuestra comunión, de nuestra diario andar. Y por no haber hecho eso, entonces ahí vamos a leer la estocada final, que es donde estamos en el versículo 16. La estocada final del enemigo sobre Usías, que parecía que no hubiese estado trabajando, pero estaba trabajando en oculto, callado, en la sombra. ¿Qué pasó con el rey Usías? Bueno, el enemigo le hizo percibir que nadie más estaba sobre él, ni Dios, ni su santa ley, pues él era el rey y estaba enaltecido. Leamos versículo 16, dice, sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Dígame algo. Usted que estudia la Biblia, dígame algo. ¿A qué se le parece esto que acabamos de leer de se enalteció y su corazón fue corrompido? ¿A qué se le parece? ¿A qué personaje de la Biblia se le parece eso? A Satanás, cuando era un ángel antes de la caída de él. ¿Por qué? Porque él era lo más hermoso de la creación y él tenía la responsabilidad de dirigir la adoración celestial. Pero cuando Satanás descubrió en el escritorio celestial de Dios que tenía Dios el plan para crear al ser humano y que él al ser humano le iba a dar un sitial de honor tan especial que lo iba a convertir en su hijo, se llenó de ira, de envidia, de egoísmo. Se corrompió. No le bastó con el nivel donde Dios lo tenía. Quiso más y más y más. Y esa fue
la clase de pensamiento y de tentación que él le puso a Uzías. ¿Sí lo ve? La Biblia no te lo dice así, pero el Espíritu Santo sí nos lo dice así. Lo mismo que pasó Satanás se lo puso a Uzías. Y lo mismo lo quiere replicar en cada una de las personas y más en cada creyente, diciendo, no, ya tú estás en un nivel, no sé, estás hecho. Ahí es cuando más debemos humillarnos para no caer en el mismo lazo en que cayó Satanás, de enaltecerse, de corromperse. Porque tú y yo, delante del Señor, nada somos. Realmente somos polvo de la tierra. Pero todavía no nos ha tocado el momento de volver a la tierra. Pero somos polvo. Y la Biblia dice que Dios se acuerda de que somos polvo, se acuerda de nuestra condición. Gracias a su amor y a su misericordia, que usted y yo abrimos nuestro corazón a Jesucristo, entonces fuimos transformados en hijos y en hijas de Dios. Y cambia nuestra condición. Pero físicamente usted y yo somos polvo. Lo que pasa es que todavía estamos juntos, el polvo está junto y tiene vida, está circulando. Que no se nos olvide para que no nos enaltezcamos. Porque como dice el primer versículo con que comenzamos, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él, sigue diciendo el versículo, a Él sea la gloria. Así dice Apocalipsis 1:6. Nada soy. Esto nos blinda en contra del pensamiento. Ay, pero tú sí lo haces bien, pero tú ya tienes tantos años en la iglesia, en la congregación, tú tienes tal posición, tal ministerio, tal. No, nada soy. Él es el que tiene la gloria. No vamos a caer en la trampa en que cayó el rey Uzías, porque tú y yo también somos reyes y somos tentados. Lo que nos debe diferenciar es la decisión que tomamos. Seguimos leyendo. Esta versión, que es la textual, dice, después que dice corromperse, dice, y fue infiel a Jehová su Dios, pues llegó a entrar en la casa de Jehová para quemar el incienso sobre el altar del incienso. En este tiempo, un rol era el del rey y otro rol era el de los sacerdotes. Y los sacerdotes únicamente podían ejercer ese rol si venían del linaje de Aarón, el hermano de Moisés, y habían sido santificados y habían pasado por un proceso y tenían una vida distinta. Esa tarea que estaba haciendo, que quería hacer Uzías, no le correspondía a él, sino a los sacerdotes, quemar el incienso en el templo. Entonces, dice el 17, tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Jehová. Y me gusta esta versión, porque esta versión dice hombres de valor. Dice esta versión, hombres de valor. Hombres de valor. Sacerdotes valientes que no temieron entrar donde estaba el rey y decirle, no te corresponde, rey, esta acción no es tu rol, es nuestro rol. En ese tiempo
un rey podía tomar a su guardia personal y mandar a ejecutarlos a todos los sacerdotes que se le opusieran. Y esos sacerdotes tuvieron valor para defender la verdad de la ley que ellos tenían, que era la de Dios. Y es como tú y yo debemos pararnos, plantarnos para defender la verdad de la palabra de Dios, primeramente ante mi carne que me quiere llevar a hacer lo que a Dios no le agrada. Tú eres rey y sacerdote. Esa área de sacerdote que está en ti, que te la dio Cristo, tiene que tener más poder frente a tu propia carne que te quiere llevar a hacer lo contrario a Dios. ¿Me comprende, hermano? Y no me diga que no es que no me comprende, sino que no está esa debilidad en la carne, porque todos tenemos la debilidad de la carne. Todos. El único sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Todos fallamos, pero todos tenemos la oportunidad de tener la lucha del Espíritu contra la carne. Y yo soy sacerdote del Espíritu Santo que vive en mí. Tengo que luchar y no hacer como Usías, que dijo, esto lo puedo hacer yo. No importa, yo soy el rey. ¿Quién me va a obligar? Usted puede decir, bueno, me voy a ir a una esquina a ver qué hago, qué me tomo, con quién bailo, con quién me desaparezco. Al final nadie me ve y llego a la casa, normal. Pelea, lucha. Seamos íntegros. Dios nos ha puesto también en lo alto y más porque somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos en lo alto. No caigamos a lo profundo. ¿Cómo se llama este mensaje? Entonces, seguimos leyendo. Versículo 18. Se plantaron ante el rey Usías, como ya les compartí. Oh Usías, no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que están santificados para quemar incienso. Sal del santuario, pues has sido infiel. Esto no te será por honra de parte del Señor. El versículo 19 dice que Usías tenía un incenciario en su mano para quemar el incienso. O sea, él estaba ahí testarudo, terco, necio. Voy porque voy. Esta versión que tengo, la textual, dice, y se irritó. ¿Cómo dice la Reina Valera? Se llenó de ira. Yo no sé si ese hombre temblaba de la rabia. Usted tal vez ha sentido esa sensación. No es extraña para usted. Y yo también. Pero el problema no es solamente sentir eso, es dominarlo. Pero este hombre no lo dominó. Este hombre estaba casi que le iba a darle con el incensario en la cabeza. Y cuando estaba ahí adentro, en la presencia del Señor, ¿qué dice la Biblia? Le brotó lepra en la frente. Mira qué cosa sobrenatural. Justamente en ese instante, en ese lugar, frente a esos sacerdotes, cargado de ira, iracundo, y que le brotara lepra, no hay otra conclusión. Dice la Biblia que es Dios que lo hirió. Un rey tan alto. Leímos todo lo que conquistó, todas las cosas que logró en su país, y mira por una ira descontrolada. Lepra, Dios santo, Dios guarde.
lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes se volvieron hacia él, he aquí tenía leprosa la frente. Entonces lo hicieron salir de prisa de allí. Y él mismo se dio prisa en salir porque el Señor lo había herido. Wow. Increíble. Repasemos. Se enalteció hasta corromperse. Usurpó el lugar del sacerdocio establecido por Dios. Se llenó de ira y soberbia. Dios lo derribó e hirió con lepra instantánea en su frente. Salió humillado y aprisa del santuario. Sigo aquí y lo comparamos con la Biblia. Vivió leproso hasta el final de sus días. Vivió sin la majestad de su reino, lejos del palacio, solitario, conforme a la ley de Dios respecto a los leprosos, inmundo de la piel. Ese resumen aquí nos lo dice. El 21. Y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, habitó leproso en una casa aislada. Había sido excluido de la casa del Señor. Su hijo asumió el cargo en la casa real, juzgando al pueblo en la tierra. Pregunto. Este es el mismo hombre que con la ayuda de Dios hizo crecer, desarrollar y potenciar a todo un país. Es el mismo que ahora está leproso, aislado en una casa, sin ningún lujo, sin contacto con sus hijos, con su familia. Es el mismo. No pareciera el mismo. Que el Señor nos ayude cuando contrastemos esta historia con la nuestra. Esta historia con tu historia de vida, con mi historia de vida. Y que nos ayude a tener temor de Dios, reverencia al Señor, reconocimiento de que Él está arriba, de que yo no me igualo a Él, de que Él es mi Dios, que yo le sirvo y que lo que tengo es porque Él me lo ha dado. Pero vamos por la mitad de la prédica, hermano. Vamos por la mitad. Siéntese bien ahí porque apenas vamos por la mitad. Qué sorprendente. Así como está escrita esa historia de este rey, y esta historia forma parte de la palabra de Dios, tú y yo también estamos escribiendo. Bueno, sí y no. Pero nosotros con nuestra vida, con nuestras decisiones diarias, escribimos un libro. Se nos está registrando en los cielos un libro. A cada uno de nosotros. Lleva tu nombre y mi nombre. En ese libro se registran los actos que tú y yo hacemos. Apocalipsis 20:12. Vamos allá. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros en plural, ¿verdad? Y después dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es un libro distinto del resto de los demás libros. ¿Ok? Entonces dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está. Pero no es que alguien te los está anotando, tú lo estás, conforme a tu conducta te están registrando lo que estamos haciendo. ¿Qué quieres que se anote en ese libro de ti? Porque en este texto, en este libro,
No se nos está ocultando nada de Uzías, nada. Es más, lo que no está explícitamente aquí, el Espíritu Santo nos lo ha mostrado, nos ha iluminado para comprender contextos que no están aquí explícitos. Nuestros libros también van a estar abiertos de par en par. ¿Qué quieres que se lea de ti? Lo que pasa es que no nos damos cuenta de la realidad del asunto, porque como vivimos aquí, no, ¿verdad? Pero allá sí va a ser real. Y para los que no hayan entregado su vida al Señor, va a ser la pena, la vergüenza más grande. Pero tú y yo hemos sido cubiertos nuestra vergüenza con el manto de justicia de Jesús. Sin embargo, como a los apóstoles, muy probablemente nuestros pies se manchen a diario. Y tenemos que lavar nuestros pies, confesando nuestro pecado que cometemos en ese momento. Porque si no, vamos a llegar con esos pies sucísimos cuando allá se pase lista. Bueno, ¿cómo estamos administrando este reinado que nos ha sido dado? ¿Cómo va nuestra historia? ¿Cómo proyectamos nuestro final ante Dios? Me miro hacia adentro y el Señor me ayude a corregir, a mejorar, a cambiar. La lepra simboliza el pecado en ese hombre. La lepra vino por el pecado de ese hombre. Pero así como no había cura en ese momento, no había una cura natural en ese momento para la lepra, porque no la había, hoy hay un tratamiento contra la lepra, que un venezolano lo descubrió un médico. Creo que fue el doctor Convit, sí, que no está, creo que ya falleció. Pero en aquel momento no había cura física. Usted puede recordar a Naamán, pero Naamán fue sanado sobrenaturalmente por Dios, la palabra de Eliseo. Pero no había cura en aquel instante, en aquel tiempo. Así como no hay cura física terrenal del pecado, no hay cura para eso físicamente hablando. Terrenalmente no la hay. No hay algo que tú te puedas echar para limpiarte. No hay nada que tú puedas hacer para quitarte el pecado. No hay. La lepra. Increíble. Otro dato interesante, que no hemos terminado este texto, ¿verdad? Y es lo siguiente. Se nos muestra también cómo este rey en su muerte no fue enterrado en un panteón como un rey específico construido para él. No fue así. Un panteón con honores. No fue enterrado así para destacar. Y todo lo que hizo. Dice la Biblia acá, en el versículo 21, que habitó, el versículo 22, el versículo 23 dice, durmió Uzías con sus padres, pero, ese pero es interesante, porque dice, pero lo sepultaron pero lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, como donde ponían los reyes algunos súbditos importantes. Miren la diferencia. Tal vez no lo logre visualizar, pero en el tiempo de los reyes, así como las pirámides de Egipto son las tumbas de los faraones, ¿verdad? Era una cosa majestuosa.
Así en Israel también había mausoleos y panteones especiales para los reyes, y únicos, exclusivos, donde colocaban a una sola persona por su característica de realeza. Pero aquí lo enterraron así como en el lado donde los reyes metían a gente. Ay, este hombre me sirvió durante mucho tiempo, vamos a enterrarlo allá. Oficiales de repente. ¿Ves? Y de paso dice, porque dijeron, es leproso. Es leproso. O sea, fue apartado, no fue enterrado como un rey, no recibió honores como un rey, lo enterraron aparte. Llama la atención porque, mira, todo lo que está escrito en la Biblia tiene un simbolismo, un significado y un principio de vida. No está escrito al azar. Lo pusieron aparte. Eso me hizo recordar. Bueno, un dato curioso. En el año 1931, el doctor Sukenic encontró una tablilla de piedra en el Museo Arqueológico Ruso del Monte de los Olivos con la siguiente inscripción en arameo: aquí se trajeron los huesos de Usías, rey de Judá, no abrir. Qué cosa tan simbólica, lo enterraron aparte. Eso me puso a pensar en, por ejemplo, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese apartado de enterrarlo así, sin honor, hace ver esta diferencia que estamos leyendo ahora. Y la diferencia ¿quién la hace? ¿Quién hace la diferencia? Bueno, unos decidimos recibir la cura a nuestro pecado que desciende del cielo y otros no. Esa cura, la sangre del Cordero de Dios, el regalo del Hijo de Dios, y donde nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestro nombre está ¿dónde? Tan solo en los libros que se están escribiendo en general, o mi nombre y tu nombre están escritos en el libro de la vida. ¿Con qué tinta se escribe tu nombre en el libro de la vida? Con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Con esa tinta se escribe tu nombre en el libro de la vida. En medio de nuestro reinado, necesitamos quitar las tinieblas de en medio y pedir la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos la cura del pecado que viene de arriba, con que somos limpiados. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Tú estás seguro que has sido lavado? Es decir, tú le dijiste al Señor que viniera a ti y te lavara con su sangre y entregaste tu vida a Él. ¿Tú hiciste eso? Si tú no hiciste explícitamente eso, tienes que hacerlo. Necesitas hacerlo. Porque si eso es así, si tú no le has dicho explícitamente al Señor: Señor, necesito de ti, necesito que vengas a mi vida, necesito que entres en mi vida, necesito que me laves con tu sangre mis pecados, yo te he fallado. Si eso no lo has hecho así explícitamente, hablándoselo a Él, tú aún estás en tinieblas.
No estamos aquí para condenar a nadie, estamos para exponer la verdad, la realidad bíblica que Uzías no tomó en cuenta y minó su mente y su vida hasta enaltecerse y fallar, y cayó de lo alto a lo profundo. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo de esta forma, necesitas hacerlo. Y una oportunidad tienes hoy, ahora, para hacerlo. Ahora, si no lo has hecho. Y no importa que tú pienses que yo tengo algún tiempo aquí en la iglesia, no importa. Lo que le importa al Señor es que tú vengas a Él y entregues tu vida rendida totalmente. No vivas reinando más para ti. Sé rey para Él y Él te pondrá en un lugar en alto. ¿Hay alguien acá que quiera entregar su vida a Cristo de esta forma? Si hay alguien aquí, levante su mano. Si hay alguien que necesita entregar su vida a Jesucristo, levante tu mano con valor. Que queremos orar por ti, ayudarte a que comiences a caminar una vida genuina, profunda con el Señor.